Bueno, damos muchas gracias a Dios por la presencia de todos ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Bienvenido, Germán, te habíamos extrañado. Que Dios te bendiga. Bueno, a ver, tenemos por allá visitas también. Díganos sus nombres, si pueden. Lidia. ¿Y usted? Edelma. Oreste. Bueno, son muy bienvenidos, ¿ok? Y aquí estamos los domingos por la mañana y los miércoles a las 7. Y acá tenemos, ¿son familia? Mi hermana. La hermana. ¿Su nombre? Ricta. Y Laura, Ricta y Laura. Bueno, que Dios le... acá tenemos también ustedes. Son invitados, díganos los nombres. Débora. Débora. Yo tengo una cuñada que se llama Débora. Israel. Oh, qué bueno. ¿Y usted? Eliezer. Bueno, que Dios les bendiga ricamente. Un saludo para todos. Yo trato siempre de aprenderme los nombres. Trato de no cambiarlos como Javier, pero bueno, trato de aprendérmelos, ¿verdad? Así que gloria a Dios. Bueno, hay algunos que están de viaje, otros que están por enfermedad, pero bueno, estamos aquí. Bueno, quiero decirles, antes de comenzar, siempre anunciamos lo que vamos a tener. Hoy el miércoles vamos a tener un estudio muy importante acerca de la nueva era y cómo eso ha afectado no solamente al mundo en que vivimos, sino a las iglesias. Es un estudio muy importante. Vamos a dar un material escrito. Está muy completo. Vamos a tratar de darlo en ese miércoles. Si no podemos, lo dividimos en dos partes. Tenemos un video inclusive que lo vamos a poner. Así que yo espero que usted esté aquí este miércoles a las 7. Y el próximo domingo vamos a hablar de ojos y oídos espirituales. Un importante mensaje estudio que yo espero que usted pueda estar el próximo domingo a las 9:30. Bien, vamos a hablar hoy del poder transformador de Dios. Pero antes vamos a repetir el texto clave que ya lo habíamos leído todos juntos. Vamos a repetir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos ahora que nos prepares de mente y corazón, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje y úsanos como instrumento. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar del poder transformador de Dios. A las personas de este mundo les gusta la transformación, les gusta el cambio. Tristemente, los cambios del mundo no son permanentes, son temporales. Ahora, vamos a hablar en esta mañana del poder transformador de Dios, de cómo Dios obra de una forma maravillosa y lo hace permanentemente, hasta que estemos en la eternidad transformados para la eternidad con un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, incorruptible, para disfrutarlo por los siglos de los siglos en el reino eterno de Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Este texto que habíamos puesto, de modo que si alguno está escrito, hoy todos los días ponemos algo en Facebook. Hoy pusimos, la vida sin Cristo es como los saltistas. Lloran y se ríen, pero no es real. Solo Cristo nos hace genuinos y sensibles. Y entonces puse este texto. El único que nos puede transformar precisamente es el poder de Dios. Así que vamos a hablar de eso. Transformar quiere decir cambio, modificación, mejorar, cambiar de aspecto, de costumbre. Eso es lo que usted va a encontrar en un diccionario. Pero vamos a ver que hoy vamos a hablar de algo más profundo que lo que dice el diccionario de transformar. Así que del modo que lo ve el mundo es un cambio, modificación, mejorar, cambiar de aspecto, de costumbre. La transformación que hace Dios es un cambio total de la mente, el corazón, las emociones, la voluntad y los sentimientos. El único que puede hacer eso es Dios. Yo sé que aquí hay muchos creyentes, muchos que ya tienen a Cristo. Bueno, por un momento retrocedan atrás antes de conocer a Cristo. ¿Qué ustedes pensaban? ¿Cómo ustedes actuaban? ¿Qué había en su mente? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en sus sentimientos? Y, por ejemplo, yo empecé a ir a la iglesia a los 16 años. Quizás esto no sé si lo había dicho, pero yo fui a la iglesia por una novia que no fue mi esposa después. Pero esa novia yo se lo agradezco, ella todavía está viva, es cristiana.
Pero cuando me preguntaban mis amigos, oye, ¿ya te metiste a la iglesia? No, yo voy a la iglesia por mi novia. Y era verdad que iba por mi novia. Pero ¿qué pasó? Esa novia, que yo se lo agradezco al Señor, nos peleamos. Y entonces yo seguí asistiendo. Entonces me decían mis amigos, oye, ¿qué te pasa? Ya no eres el novio de fulana. Y entonces sigue yendo. Sí, el problema es que hay algo que me está cambiando. Y entonces yo decía, a mí no hay quien me cambie mi manera de pensar, mi manera de ser, lo que yo siento. Bueno, Dios lo puede hacer. Cambió mi corazón, cambió mi mente, cambió mi sentimiento y cambió mi voluntad. Porque la voluntad del que no cree que es vivir en el pecado, complacerse a sí mismo, vivir lo mejor posible. No importa si a otro le hago daño. Lo mío es yo primero, yo después, yo siempre. Esa es la filosofía del mundo materialista. Así que la transformación de Dios es un cambio total y solamente lo puede hacer Él. Y afecta todas las áreas de nuestro ser. Solo Dios puede transformar totalmente al hombre. Fíjense lo que escribió el profeta Ezequiel. Y les daré un corazón, y no está hablando del corazón este que late, que tiene vena, las arterias, no, la que circula la sangre por todo el cuerpo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. O sea, ¿qué estaba diciendo Dios? Voy a coger a este pueblo y le voy a cambiar sus sentimientos para que aprendan a amar, para que aprendan a sentir compasión por los demás. ¿Saben que la generación en que estamos viviendo es una generación que ha perdido toda sensibilidad? ¿Saben lo que es la sensibilidad? O sea, que ante el dolor humano no se inmutan, les importa un bledo. Si alguno prospera, entonces se provoca envidia. Si alguno pues pierde todo lo que tiene, o sea, no hay sensibilidad ante el dolor. Eso es un pecado que es producto de no tener a Dios en el corazón. Por eso yo puse hoy en Facebook que Dios es el único a través de Cristo que nos hace genuinos y sensibles. Miren, yo les voy a decir algo. Yo veo a veces algunos seriales, veo documentales. Cuando yo veo a gente o a niños que están muriendo de hambre, a gente que están desamparados en la calle, no lo puedo evitar. Me empiezo a llorar. Porque es la sensibilidad. O sea, nosotros tenemos que orar, Señor, no permitas que nunca yo pierda la sensibilidad, porque Dios es un Dios sensible. O sea, ante el dolor humano, yo tengo que tener sentimiento, orar por ellos, hacer lo que yo pueda. Por ejemplo, hay personas sin Cristo que como viven cómodamente, tienen lo que necesitan, no les importa ni cómo vive el vecino, ni aún ni cómo vive la familia, ni aún cómo viven sus hijos, por una sola razón: perdieron toda sensibilidad. Lo que más dolor produce en el cristiano es precisamente ver el sufrimiento de otro. No es que te den golpes. Por ejemplo, si a un padre dijeran, bueno, escoge, te vamos a cortar en pedazos, primero una mano, después la otra, después los pies, te vamos a cortar las orejas, o te damos a escoger, o te matamos a tu hijo delante de ti. Él dice, no, mátame a mí, córtame a mí, porque a mi hijo no lo puedo ver sufriendo, que me lo mates delante. Porque el sufrimiento espiritual es más fuerte que el sufrimiento físico. Entonces, precisamente la sensibilidad me hace que el amor que yo siento, que la compasión que yo siento, sea precisamente el amor y la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en Cristo, por la fe en Él, porque es una decisión que yo he tomado, o sea, Dios me dio la capacidad de creer o no creer, de eso vamos a hablar el próximo domingo, cuando hablemos de ojos y oídos espirituales, pero cuando yo creo, Dios me transforma mi vida y me hace sensible. Entonces puedo ver no solamente a mi familia o a mis amigos, sino que veo al vecino, veo a aquel que yo no conozco y entonces siento compasión por él. Acuérdense que uno de los pecados de este mundo es la pérdida de la sensibilidad. Dios le prometió a su pueblo que les daría un corazón nuevo, o sea, Dios nos puede transformar. Y le daré un corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Está hablando, ya estamos claros de que no está hablando de este corazón, sino del corazón que alberga todos los sentimientos. O sea, el pueblo de Israel se volvería a Dios, y esto va a ser realidad en el reino milenial,
y en la última parte de la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel se vuelva a Dios, pero después va a ser una realidad en el milenio y después eternamente en el reino eterno de Dios. O sea, vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios y de todo lo que Él es. Ahora, vamos a ver ahora lo que Dios ha hecho en algunas personas, pero vamos a ver primero esto que Pablo escribió. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Pablo era un ciudadano romano, pero era también ciudadano judío. Era fariseo de fariseos, la secta que más cerca estaba de la verdad. Los fariseos eran una secta que estudiaban las escrituras, estaba más cerca de la verdad, porque si ustedes recuerdan, la otra secta que se llamaba la de los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos. O sea, que los que más cerca estaban de la verdad eran los fariseos, aunque por su hipocresía Jesucristo los condenó. Pero el apóstol Pablo era judío y era romano, y por eso él escribió esto. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? El pueblo judío. Era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Todo hijo varón a los 8 días tiene que ser circuncidado, y eso lo identificaba como pueblo de Dios. Y entonces los que no eran del pueblo de Dios, o sea, los que no eran de otras naciones, se le llamaban los incircuncisos, o sea, no se circuncidaban, y entonces para el mundo eran pecadores en aquel tiempo del contexto bíblico antiguo. Así que Pablo decía, ni el judío es algo, ni el no judío es algo, sino tiene una nueva creación hecha por Dios. Ahora, ¿cómo se efectúa la nueva creación? Por la fe en Cristo. Eso fue lo que Dios determinó. Yo tengo que tener fe en Cristo. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora usted tiene dolor de cabeza. Bueno, mi nieta me estaba contando que tuvo dolor de cabeza ahora en estos días. Pero vamos a suponer que usted tiene un dolor de cabeza. ¿Qué hacemos? Pues quizás el médico nos dijo, mira, te puedes tomar esta medicina. ¿Qué hacemos? Vamos y la tomamos. Y entonces después al poco rato cesa el efecto del dolor de cabeza. Bueno, Dios nos dice, tú quieres ser transformado, tú tienes que venir a mí por la fe en Cristo. Fue lo que Dios estableció. Esa es la mejor receta. Y esa receta sí es efectiva, porque quizás la pastilla que le dijo el médico no le quita el dolor de cabeza y tenga que tomarse otra. Pero lo que Dios dice, eso sí lo hace. Él nos transforma y nos cambia. Así que somos una nueva creación. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, estaba hablando de los israelitas, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, Dios al final va a ser de los dos pueblos, el judío y el pueblo gentil, las demás naciones va a ser un solo pueblo, pero a través de Cristo Dios crea un solo y nuevo hombre. Todos son transformados y cambiados. Miren, si usted ve el dolor ajeno y usted no siente sensibilidad, tristeza y compasión, le voy a dar una recomendación. Arrodíllese y ore, porque algo está mal. O sea, Dios no está obrando en su vida, porque Dios ante el dolor humano es sensible. Claro, Él deja que el hombre haga lo que quiere, por eso el mundo está virado al revés, porque le ha virado las espaldas a Dios. O sea, a veces ocurre esto, ¿no? Y viene muy bien ahora. Por ejemplo, ¿no le han dicho ustedes que por qué si Dios es tan bueno matan tanta gente? ¿Que por qué si Dios es tan bueno hay tanta hambre? ¿Que por qué si Dios es tan bueno hay tantos crímenes? La respuesta es muy sencilla. ¿Quiénes hacen que la gente esté mal? ¿Quiénes son los que provocan las guerras? ¿Quiénes son los que provocan el hambre? Los hombres, no Dios. Y lo escribió el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? De los pleitos entre vosotros. Los que lanzan las bombas son los pilotos de los aviones, que son enviados por sus jefes militares. No es Dios. No le echa la culpa a Dios. ¿Dios qué quiere? Que el hombre ame. Si el hombre amara, no hubiera guerras. ¿Por qué? Porque no iba a matar a sus prójimos. ¿En qué se resumió toda la ley? Según Cristo, toda la ley, que eran más de 600, como unos 613 mandamientos, toda la ley se resumía en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si yo amo a Dios, yo voy a hacer lo que agrada a Dios. Pero el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todo el que me rodea. Mi esposa, o mis hijos, o mis nietos, o mi amigo, o mi vecino, o mi enemigo. Si yo lo amo a él como a mí mismo, entonces yo no voy a hacer nada malo. Entonces, si el amor de Dios reina,
por la transformación que Dios hace a través de Cristo, en el mundo no hubieran guerras, no hubiera hambre, no hubiera miseria. Mire, estaba viendo en estos días, quizás ustedes lo vieron, porque hay que ver noticias. Hay gente que yo sé que no le gusta ver noticias. Vea noticias, si usted no quiere antes de acostarse porque le da pesadilla, véalas por la mañana. Pero vea noticias, porque esa es la que nos mantiene al día de lo que está pasando. Estaban dando una lista de los multimillonarios más grandes del mundo. Este se sobrepasó. Yo creía que era un mexicano que tenía 49 mil millones. Bueno, este tiene ahora, creo que es 120 y pico mil o 130 mil millones de dólares, que no los va a gastar él ni su familia en toda su vida, aunque vivan cada uno 300 años. Ahora, ¿cuánta gente tienen hambre? Y no es que ahora él coja los 125 mil millones y se queda sin nada. No, él puede repartir 120 mil millones y quedarse con 5 mil millones. Y todavía estar súper cómodo. Ustedes saben con 120 mil millones cuánta hambre se sacia en el mundo. Cuánta miseria, cuánta necesidad. Pero no tienen compasión, no les importa. Entonces solamente están pensando en ellos. Qué bueno es que Dios nos transforma. Ahora, el poder transformador de Dios comienza en la tierra y se completa en la eternidad. Así que en la eternidad vamos a tener la eterna transformación de Dios. Pero comienza aquí en la tierra. Aquí tenemos que ser diferentes. O sea, puse otro texto y estoy haciendo la promoción de Facebook para que entre. Todo lo que van a ver es bíblico. Puse, no es lo mismo pasta de dientes que diente de pasta. No es lo mismo llamarse cristiano que vivir como Cristo cada día. ¿No es verdad? Y cualquiera se llama cristiano. Usted le pregunta, no, yo soy cristiano. No, yo no estoy en la iglesia, yo soy cristiano. Sí, pero viven como un perdido. No, si usted es cristiano, tiene que vivir como cristiano, tiene que actuar como cristiano, tiene que comportarse como cristiano, tiene que amar como cristiano y tiene que ayudar a los demás como cristiano lo que usted puede. Si no, usted, el nombre le queda grande. ¿Me explico? Y estoy hablando para mí también. O sea, yo enseño la palabra de Dios, pero si no la vivo, entonces de nada sirve. Yo todos los días oro, Señor, permite que yo pueda vivir conforme a tu palabra. Así que comienza aquí en la tierra y se completa en la eternidad cuando vamos a tener un cuerpo nuevo. Doy gracias a mi Dios, escribía el apóstol Pablo a los filipenses, siempre que me acuerdo de vosotros, estando persuadido de esto, o sea, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando Cristo sea manifestado en gloria. Ustedes van a recibir un material, pero no todos estos textos están, así que si quieren anotarlo, hágalo. Así que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar en la eternidad. Yo no voy a decir que usted me levante la mano. Solamente hace que nos levantamos, bueno, depende de la hora que usted se levantó. Yo me levanté más o menos 6:30, así que hace unas casi 4 horas ahorita. ¿Cuántos pensamientos malos ya hemos tenido? No me lo digan. Anótelo. Ay, ese vecino es bien imposible. Ay, esa hermana, tengo que saludarla hoy, pero qué mal me cae. No. Ahora, en el reino eterno de Dios eso va a ser perfeccionado. Ya no vamos a tener esos pensamientos. Porque aunque oramos, nos arrepentimos, el pensamiento viene. Es como algo que se cuela, ¿verdad? Usted no se ha fijado que usted coge una vasija, no importa lo fuerte que esté, si además que tiene una pequeña abertura y usted le echa agua, ¿qué pasa? El agua se cuela, porque el agua va buscando el lugar, da la vuelta y sale. Entonces los pensamientos malos también los tenemos, pero un día van a ser perfeccionados. Pero yo tengo que tratar todos los días. Vamos a suponer que todos los días yo tengo 10 pensamientos malos. Los tengo que ir reduciendo. 10, 9, 8, 7, a tratar de llegar. Mire, es igual, por ejemplo, dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, a veces salen palabras malas de nuestra boca, porque aunque no las decimos, las pensamos. Bueno, yo tengo que reducirlas. Yo doy gracias a Dios porque yo me crié en un hogar que aunque no era cristiano evangélico, pero me enseñaron y no se hablaba, realmente no se hablaban muchas palabras malas. Hay gente que usted habla con ella y de 10 palabras, 11 son malas, o sea, todo lo que habla es malo. Pero yo tengo que reducir mi vocabulario. Porque usted se imagina que yo diga que yo soy cristiano y me vean hablando mal y protestando y ofendiendo y diciéndole tú eres esto, tú eres lo otro. Hermano, tenemos que medir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Si en mi corazón lo que hay es podredumbre, eso es lo que voy a sacar para afuera. Pero si mi corazón está limpio por el poder de Dios, yo solamente voy a tratar de tener bendición para otros. Así que eso se va a completar en el reino eterno. Ahora, debemos renovar cada día nuestra vida con Dios. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia. No solamente, usted, mira, yo le recomiendo, la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Si usted rechaza la iglesia, usted está menospreciando la sangre de Cristo. Pero no es que yo venga el domingo o venga el miércoles y los demás días en la casa, ¿qué hago? Todos los días yo tengo que decir, Señor, renuévame. Tengo que orar, tengo que leer un pasaje bíblico, tengo que decir, oye, ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida? ¿Cómo me voy a comportar con mi hijo? ¿Cómo me voy a comportar con mi vecino? ¿Cómo me voy a comportar con el de enfrente? ¿Cómo me voy a comportar con el jefe? ¿Cómo me voy a comportar con mi enemigo? Tengo que poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Porque déjeme decirle, si usted viene aquí, atendemos esto, yo preparo los PowerPoint, todo muy lindo, pero eso no lo llevamos a la práctica, hemos perdido el tiempo todo, yo y ustedes. O sea, esto es, vida cristiana es poner en práctica lo que Dios nos enseña a través de su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, la pasada manera de vivir pasó y entonces ahora tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Señor, renueva mi mente. Hay un pasaje que está, creo que es en Corintios, que Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, Cristo nunca pensó nada malo, nunca le pasó nada malo, porque era Dios, aunque era verdadero hombre. Si hemos sido transformados en pueblo de Dios, vivamos como tal y cumplamos nuestra misión. Somos pueblo de Dios aquí en la tierra. Mas vosotros, escribía Pablo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para una cosa, para decirles a otros o hablarles a otros del amor de Dios. No se quede con ellos. Miren, hay gente que viene a la iglesia a engordar. Y no estoy hablando del físico. Son gordos espirituales. Y reciben. Oye, y tienen un conocimiento, sí, pero no dan nada. No se lo enseñan a otros. No tratan de llevar a otros el evangelio. Entonces son gordos enfermos. Lo bueno es tener un cuerpo saludable espiritual. Lo que yo aprenda, lo voy a compartir con otros. Vamos a suponer que hoy por la mañana pensé algo malo. Señor, perdóname. Ayúdame a no hacerlo. Yo sé que ese hermano hay que cogerlo por el cuello, pero yo tengo que amarlo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Hable con Dios y Dios le va a ayudar. Porque si no, no vamos a mejorar las cosas. Así que Dios nos ayude. De modo que si alguno está en Cristo, este es el texto clave, nueva criatura es, o sea, somos nuevos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La regeneración de una persona solo puede ser hecha a través del poder transformador de Dios por la fe en Jesucristo. Punto, no hay otra forma. Si usted no cree en Jesucristo, le recibe como Señor y Salvador, el poder transformador de Dios no opera en su vida. Bueno, por eso es que gente está en la iglesia y después no están, porque nunca fueron transformados. ¿No se acuerdan lo que escribió el apóstol Juan? Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Ay, pero pastor, si se llevaba 50 años, sí, hijo mío, pero nunca se transformó. Nunca nació de nuevo. De que los hay. Ahora, hay algunos que se van y regresan porque realmente fueron transformados, tienen un tropiezo, pero después regresan al redil. Las verdaderas ovejas regresan, los cabritos no. Hay gente que están entre nosotros y son cabritos, se van y ese nunca viene, porque las cabritas no quieren estar con las ovejas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso está en Tito. Y todo eso se efectuó por la fe en Cristo. Voy a hacer un paréntesis. ¿Estoy hablando muy rápido? Estoy hablando bien. Están asimilando, ¿no? Porque es que yo hablo rápido, no voy a hacer que yo... Ahora, vamos a ver estos ejemplos para que vean cómo Dios transforma la vida. Pedro, el pescador profano, se convierte en un hombre que aún con su sombra sanaba. Fíjense lo que Dios hace. Entonces Pedro, ¿se acuerdan cuando Cristo estaba allí para ser crucificado? Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se convirtió en un profano. Ahora después, vemos esto en el libro de los Hechos, después que vino el Espíritu Santo,
Claro, Pedro se arrepintió y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Ese pasaje sigue. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hechos 5, 12 y 15. O sea, Pedro era un hombre tan usado con Dios que aún con su sombra sanaba. Ahora, esto era cumplimiento de lo que Cristo dijo, que harían cosas mayores. Bueno, Cristo, que yo sepa, nunca sanó con su sombra. No es que no pudiera hacerlo, pero nunca lo hizo. Ahora bien, tenemos que tener cuidado con esto cuando lo enseñe, porque hoy hay falsos apóstoles y falsos profetas que dicen, no, como Cristo dice que yo podía hacer mayores cosas que Él, yo hoy sano, echo fuera demonios y mando a parar las tormentas. Hay un video en que se le dijo a, creo que era Marta o María, estoy hablando de no de los personajes bíblicos, sino del huracán de Puerto Rico, y dijo, no, que se destruya 5 falsos profetas. No, tú no puedes destruir lo que Dios manda. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y Dios quiere, cuando algo de esto sucede, es que la gente se recuerde que hay un Dios en el cielo. Una vez, hace muchos años, yo estuve en el servicio militar obligatorio, ya era cristiano, yo fui al servicio militar allá en Cuba siendo cristiano, que no es fácil, pero mantuve mi fe. Y me acuerdo que un día estábamos en la barraca era como una nave grande, ahí estaban las literas, era litera con un saco puesto, o sea, no había mucha comodidad, y estaban blasfemando. Yo estaba con mi Nuevo Testamento, gracias a Dios no me lo quitaron, y yo me puse a leer, y entonces ellos siempre se burlaban de mí. Había mucha gente que me quería, pero gente que se burlaba. Y entonces estaban blasfemando y burlándose y hablando mal. Entonces yo, como estaban en esas cosas, cogí, me paré, me puse así en la puerta de la barraca, porque estábamos en la hora de descanso, pero de pronto se empieza a nublar. Y después empieza una tempestad y unos truenos. Todos ellos estaban hablando, pero hablando barbaridades. Y cuando comenzó a tronar y a caer el relámpago, es como si hubieran apagado la luz, todo el mundo se cayó. Y entonces yo aproveché y le dije, ¿qué les pasó? Ustedes no estaban hablando, no, pero ¿qué está tronando? Oye, ¿qué? Entonces ahora porque Dios se está moviendo ahí arriba, ustedes tienen temor acá abajo. Yo no. Y les di una lección. Sí, porque cuando truena, la gente se acuerda, la gente dice que se acuerda de Santa Bárbara, pero se acuerdan algunos de Dios. Pero no es así, hay que acordarse de Dios todos los días y en todo momento. El endemoniado gadareno, así que el poder transformador cambió a Pedro. El endemoniado gadareno, intranquilo y con apariencia agresiva, se convierte en un discípulo calmado. Fíjense lo que hace el poder de Dios. Y cuando salió el Cristo de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea, era un hombre agresivo. Estaba endemoniado. Se calcula que tenían más de 2000 demonios. Ese es el cálculo que hacen los estudiosos. Pero tenía muchos demonios y era una persona que la gente le temía y vivía en los sepulcros. Pero tuvo un encuentro con Cristo y fue transformado. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, ya después del encuentro con Cristo, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Marcos 5, 15 y 20. ¿Qué clase de cambio? De aquel que era un endemoniado a un hombre sentado, vestido en su juicio cabal y predicando el evangelio. Ahora usted dirá, bueno, hoy no hay demonios. Sí, hoy sí hay demonios y bastante. El demonio de la ira, el demonio de la envidia, pero demonios también físicos. Vivimos en un mundo rodeado de demonios. Pasa que el poder de Dios nos guarda y nos cuida. Así que aquel endemoniado gadareno fue transformado, una transformación increíble. Juan, el que todos conocemos como el discípulo del amor, era un discípulo vengativo y se transforma en el apóstol del amor. Fíjense lo que Dios hace, fíjense qué clase de cambio, porque ahora estamos mencionando hechos específicos de la Biblia, pero ahora pudiéramos comenzar aquí por Javier, por José, por Mayra, por Blanca, bueno, y así seguir, por Nicole. No lo puedo decir todo ahora, pero bueno, vamos a seguir así. Y cada uno de ustedes ha sido cambiado. José, ¿cuándo usted conoció al Señor, José? ¿Qué tiempo hace? El tiempo 92. 92, o sea, no hace muchos años. ¿Y cómo usted era antes de 92? De ajá, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo usted era antes del 92? ¿Era bueno o malo? ¿O regular? Era malo. Era malo. Se las traía, ¿verdad? Sí, pero no es José, ¿sabe? Usted también y yo también éramos de ajá.
y la cobramos. Tú me la hiciste, yo te la guardo. No oíden ese dicho, ¿no? Tú me la hiciste, pero yo te la guardo. Sí, te la estoy guardando para cuando pueda aplastarte. O sea, la gente, pero hemos sido cambiados. Y entonces esos pensamientos que antes estábamos, ya fueron cambiados. Entonces, claro, todavía tenemos cosas de ese viejo hombre, pero el poder de Dios nos ayuda a irlos renovando. Así que Juan era un hombre que fue el discípulo del amor, pero era un discípulo vengativo. Y vamos a ver el caso. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Jacobo y Juan eran hermanos, le llamaban hijos del trueno. Antes de convertirse eran hijos del trueno. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué había pasado? Eso está en Lucas 9. Que Cristo había ido a los samaritanos para preparar allí un lugar para quedarse y los samaritanos se lo negaron. Y entonces Juan, era un tipo impulsivo, dijo, oye, vamos a orar para que descienda fuego del cielo y los consuma. Ese era Juan, no el que usted conoció después de convertido, que era el discípulo amado que se recostaba sobre el pecho de Jesús, que era así. Pero ¿quién operó en Juan? El poder transformador de Dios. Ahora, ¿cómo era nuestro carácter? Quizá usted, bueno, mi carácter no era tan malo, sí, pero era tremendo, ¿verdad? Pero nuestro carácter también fue transformado. Claro, déjame explicar esto. El carácter, Dios mantiene una reserva, o sea, Dios mantiene su identidad. O sea, los discípulos fueron transformados, pero cada uno tenía su propio carácter. Por ejemplo, Pedro era el impulsivo, Juan era el discípulo que siempre estaba oyendo y escuchando, Tomás era el incrédulo, bueno, y Judas era traidor. Pero mantuvieron su identidad, pero su carácter fue transformado. Por ejemplo, no han leído, yo sé que lo han leído, pero vamos a recordarlo. Dice en Romanos 12, airaos, pero no pequéis. O sea, usted puede tener el deseo de coger por el cuello a alguien, pero no lo haga. Airaos, pero no pequéis. Pastor, pudiéramos decir que lo que se transforma en el hombre es la manifestación del carácter. Sí, exacto. El carácter continúa, pero el hombre, Dios lo aguanta. Y la manifestación es diferente. Es diferente, o sea, porque Dios lo modela. Dios modela el carácter. Pero eso fue lo que hizo con Juan, ¿verdad? Era un hombre que descendiera fuego del cielo. Ahora, fíjense lo que Juan escribió. Juan se le llama el discípulo del amor. Lea las tres epístolas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera, y también el evangelio de Juan. Amados, amémonos unos a otros. En aquel tiempo, cuando esto no había ocurrido la transformación, él no amaba mucho a los samaritanos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor viene de Dios, porque Dios es amor. El amor no viene de nadie más. O sea, si alguien le dice que el amor viene de otro lado, no, el amor viene de Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que mire, déjame ver si puedo poner esto en perspectiva y que lo entendamos bien. No es que yo deba amar, es que tengo que amar si soy cristiano. Es que fíjense cómo es la cosa. O sea, no es una posibilidad. Porque si yo soy hijo de Dios y Dios es amor, ese don, esa bendición del amor tiene que estar en mí. O sea, no es que yo deba amar, es que tengo que amar, que es muy diferente. Entonces hay que amar al enemigo. Ahora, ¿cuántos de aquí amamos al enemigo? Cuando amo al enemigo, ¿sabe qué hago? Oro por él. Tengo compasión por él. Porque sé que va rumbo al cadalso. Es como el que va allí. No sé si ustedes han visto, es una película documental que fue basada en realidad, La lista de Schindler. Esa es magnífica. Él salvó a 1000 judíos. Él era un alemán. Tiene su tumba allí en Jerusalén. Y entonces la gente que iban a ser cremados los llevaban allí, los engañaban y después los cremaban. O algunos los ponían a caminar hasta que caían y entonces después los quemaban. O sea, la gente va rumbo al cadalso, sin Cristo, sin Dios. Bueno, este alemán fue transformado por el poder de Dios. Y saben que al final de la película, que es basada en hechos reales, él le quedó un anillo, creo que un anillo y un reloj. Y entonces le dice a un judío que fue su mano derecha, el que le ayudaba a hacer todos los papeles para poder salvar a todos esos 1000 judíos, le dijo, con este anillo hubieras podido salvar uno más. Y le dice el judío, oye, pero salvaste a 1000. Sí, pero hubiera podido salvar uno más. ¿Qué clase de corazón?
Y nosotros tenemos que hacer igual. ¿A cuánta gente le hemos hablado? Nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí podemos ser instrumentos de Dios para que otros sean salvos. Quizás usted diga, no, yo ya le he hablado como a 20 y esos 20 conocieron a Cristo. Sí, pero ¿y cuántos más están sin Cristo? Siempre hay uno más. Así que ojalá que nosotros, el poder de Dios, ese amor, pues nos haga amar a otros. La mujer de Samaria, de reputación deshonrosa, había tenido 5 maridos y el que tenía ahora tampoco era, es transformada en testigo de verdad. ¿Qué clase de transformación? Así que Dios transforma cualquier vida. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Era una mujer bien liviana. O sea, era una mujer que se las traía, pero el poder de Dios la cambió y se convirtió en una predicadora del Evangelio. Eso es lo que hace el poder de Dios. Saulo, el cruel perseguidor, es transformado en Pablo, apóstol de los gentiles, con un tierno corazón. O sea, la transformación es tal que solamente Dios lo puede hacer. Mira, a veces yo me pongo a pensar, oye, ¿verdad que yo pensaba antes? Y déjeme decirle, no es porque yo no fui de los muy malos, pero era malo. ¿Me explico? O sea, no quiero decir no fui, pero fui malo, porque pensaba cosas malas. Pero Dios lo transforma el pensamiento. Entonces por eso tenemos que renovarnos cada día con la palabra de Dios, con la oración. Pablo era un cruel perseguidor. ¿Qué fue lo que Pablo pidió cartas para que los cristianos llevarlos a Roma? ¿Pero qué hacían con esos cristianos? Lo echaban al foso de los leones, lo echaban allí en el circo romano o los quemaban vivos. O sea, y tanto delito tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. No los mató él, pero los mataban los soldados romanos, así que era malo. Saulo, ahí está el pasaje, respirando aún amenazas y muerte, esto cuando no estaba transformado, y muerte contra los discípulos del Señor, pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase a hombres o mujeres, a fin de que se hallase a algunos hombres y mujeres de este camino, o sea, los que seguían a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. La mayoría de esos presos morían. Entonces Pablo respondió, ya cambiado él, Dios transformó su corazón, su pensamiento, su sentimiento. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso fue cuando él iba a Jerusalén y dijeron, no vayas, que allí te están pidiendo la cabeza. Y allí, ¿verdad?, que padeció, lo azotaron, lo apedrearon. ¿Saben que Pablo tuvo la bendición de llegar hasta Roma? Eso era prácticamente imposible para un creyente. Pero como eran los ciudadanos romanos, cuando fueron a castigarlo, dijo, no, yo soy usted es ciudadano romano. Los romanos tenían unas leyes que eran muy buenas, aunque eran sanguinarios. Si eras ciudadano, tenías derecho, como decía el Tribunal Supremo, tenías derecho a ir al César. Y entonces no, esto no se puede condenar, tiene que ir al César. Y esa fue la oportunidad que tuvo Pablo para llevar el Evangelio a Roma. Y dice la Biblia, porque no menciona en qué tiempo murió Pablo, que posiblemente murió ya de anciano, predicando el Evangelio en una casa en Roma. Así que Dios tiene su propósito, pero fue cambiado. Pastor, aunque hay un misterio no revelado todavía, es que quién fundó la iglesia de los romanos. Ah, sí. Exacto. No fue Pablo. No fue Pablo, no. Pero sí predicó el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo. El carcelero insensible de Filipo se convierte en un amigo compasivo. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo y llevándolos a su casa les puso la mesa. O sea, aquel que era un carcelero romano se convirtió, fue sensible y le sanó las heridas. Y entonces terminamos con ya este es lo último. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En esta mañana usted va a salir de aquí. Y cuando vaya a su casa, los que vamos al culto, los que van a su casa, piensen esto. Cómo Dios cambió mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos. Señor, ayúdame a ser sensible, a tener compasión por un mundo que cada día se pierde más. Por un mundo que cada día le da las espaldas a Dios y cada día está peor. Y no se va a poner mejor, se va a poner, valga la redundancia, más peor. ¿Por qué? Porque no quiere saber de Cristo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Gracias porque un día por el poder tuyo y por la fe en Jesucristo que nosotros tuvimos, tú transformaste nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y pusiste allí un corazón nuevo, con pensamientos nuevos. Y gracias, Señor, porque esa obra es tuya y no nuestra. Ayúdanos, Señor, a cada día ser agradecidos por esto y a sentir la sensibilidad por el dolor ajeno.
ante aquellos que no te tienen a ti. Ayúdanos también a ser portadores del mensaje tuyo para que otros puedan conocerte. Y gracias por la esperanza y la gloria eterna que tenemos, donde un día esta transformación será completada y entonces estaremos allí con un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, por los siglos de los siglos. Bendícenos a todos, Señor, y perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén.